se apresurarán? ¿Por qué no se apresurarán? Vamos, vamos. Pásese. ¿Por qué va en medio carril? ¿Por qué va en medio carril? Ni para allá ni para acá. ¿Por qué? Parece que le dieron la licencia en el cereal. ¿Por qué se ponen a cortar el zacate y las ramas de la calle a estas horas? Deberían hacerlo de madrugada, cuando no pasan carros y no le estorban a la gente que va a trabajar, que necesita empezar bien el día. ¿Por qué? ¿Ah? No entiendo. ¿Y por qué furgones a estas horas? ¿Por qué furgones a estas horas? ¿No se supone que no tienen por qué transitar a estas horas? Mae, en serio, es en serio. No, ya, basta. ¿Por qué venís a estorbar a estas horas? Yo voy a reportar la placa. ¿Qué tendré que hacer para reportar esa placa? Ni siquiera de aquí es. ¿Cómo hago yo para reportar una placa que no es de aquí? No entiendo por qué. Por eso estamos como estamos. Por eso este país está como está. Por eso este país, aquí nada funciona. Bueno, aquí nada funciona. Otra de las competencias emocionales investigadas por Rafael Vizquerra, académico español del GROUP, un proyecto de investigación sobre educación emocional que desarrolla la Universidad de Barcelona, es la autonomía emocional. Cuando hablamos de autonomía emocional, nos referimos a una serie de habilidades de gestión personal que están dirigidas a potenciar nuestro bienestar. Vamos a comentar una serie de estas habilidades de autonomía emocional para que vos puedas revisar si contás con ellas o no. En este contexto, Stephen Covey, escritor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos habla acerca del primer hábito de su libro, la proactividad, que es el hábito de la responsabilidad personal. Entender que yo soy responsable de mis emociones, que ninguna otra persona es responsable de mis propias emociones y que como tal yo debo asumir responsabilidad sobre ellas y aprender a gestionarlas. Una persona emocionalmente educada se caracteriza por conciencia de sus emociones. Eso significa, las puede identificar, las puede nombrar y puede decir de dónde proviene, a qué se debe esa emoción que está sintiendo. En segunda instancia, además de tomar conciencia, regularla. Por ejemplo, yo sé que me enoja. Eso es conciencia emocional. Ahora bien, ¿cómo regulo yo ese enojo? Es la siguiente parte importante. Hasta ahí tiene que ver conmigo. Ahora bien, es importante, en tercer lugar, también conocer las emociones de las demás personas. Y no solamente conocerlas, sino colaborar para que juntos podamos administrarlas, que sería el punto número 4, que tiene que ver con relaciones interpersonales y que tiene que ver con empatía. Otro aspecto importante de las personas emocionalmente educadas o emocionalmente inteligentes es su grado de autonomía, su grado de automotivación. Es decir, si bien es cierto, como somos seres afectivos, necesitamos recibir el afecto de las demás personas, lo más importante en el tema de la autonomía es que yo mismo tenga la capacidad de brindarme ese afecto, de brindarme ese cuidado, de poder hacer las cosas sabiendo que tengo la seguridad de ser congruente con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Personalmente creo que todos los días son una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar como ser humano y para mejorar en relación con las personas que nos rodean. Creo que la vida siempre es una oportunidad de aprender si lo queremos ver así. Aquí enlistaremos algunas habilidades mencionadas por Rafael Vizquerra, que es referente iberoamericano en educación emocional y que hemos estudiado en otros recursos. La autoestima es el amor que nos profesamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. La autoestima
es el amor propio. Es el amor que nos profesamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. El principal y más importante vínculo es con nosotros mismos. Según algunos autores, la autoestima tiene 4 elementos. El autoconcepto, que tiene que ver con lo que creo acerca de mí mismo, de mí misma. Soy una persona buena, soy una persona justa, soy una persona noble. El autoconcepto también es esa capacidad de amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y aceptarnos con nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestros aciertos, pero también con nuestras debilidades, nuestros errores y nuestros fracasos. El autorrefuerzo. El autorrefuerzo es esa capacidad de premiarte por los éxitos cumplidos, por los objetivos que poco a poco vas alcanzando. La autoimagen, que es que cuando te mires al espejo te gustes, pero no solo físicamente, que te guste tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir, que te guste de manera integral. Y la autoeficacia, que es el saberte capaz de proponerte proyectos y metas, desarrollarlos y llevarlos a buen término. Que puedas identificar con seguridad cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas y que puedas mirar hacia atrás y decirte, he sido valiente, he sido resiliente. Otra de las habilidades asociada a la autonomía emocional es la capacidad de automotivación, que tiene que ver con esa capacidad de enfocarte emocionalmente en algo, en una meta específica y trabajar por lograrla. La actitud positiva, que tiene que ver con esa forma de mirar de manera optimista la vida, tiene que ver con ese deseo de enfrentar los desafíos que la vida nos propone. Y sobreponerse a las dificultades, estar dispuestos a regirnos por valores humanos como el compromiso, la solidaridad, la compasión y la bondad. Como hemos podido constatar a lo largo de todos estos videos, es necesario generar espacios que promuevan la educación emocional en distintos contextos, educativos, comunitarios, empresariales, espacios que contribuyan al desarrollo personal de la ciudadanía, a su crecimiento y desarrollo socioemocional. Tenemos que buscar espacios que nos conecten, es decir, necesitamos crear mejores vínculos, definitivamente vínculos más saludables. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan qué necesita un niño en términos emocionales. Lo primero que necesita un niño son adultos sanos cerca de él o ella y también ocupa maestros sanos emocionalmente dentro de ellos. Nuestros niños merecen que los adultos que los rodean sean un ejemplo. El tema del manejo emocional, como te decía, tiene que ver también mucho con copiar patrones. Nuestro cerebro es capaz de almacenar datos, es decir, tengo información de un entorno. Por ejemplo, si yo veo un perro y veo que muerde a alguien, tengo una información de que los perros pueden ser peligrosos. Pero mi cerebro no solo va a almacenar eso, va a almacenar cuál es la reacción a la par de eso. Entonces, obviamente nuestra primera gran fuente de aprendizaje siempre va a ser el modelaje. Cómo reacciona y cómo habla la gente de sus emociones, eso es un punto de partida. Pilar Sordo, una gran psicóloga chilena, habla mucho de este tema. Quizás nosotros los adultos estamos haciéndole las preguntas equivocadas a los niños, porque siempre que les hacemos las preguntas correctas, los niños van a conversar. Si le preguntas al niño cómo te fue en la escuela, por lo general lo que vas a recibir es un bien. Pero si empezamos a meter conversaciones más de tipo emocional, empezamos a preguntarle directamente a la gente cómo se sintió en ese momento. Incluso yo con los pacientes, para tratar de que utilicen un poco su parte menos racional, trato de hacer que sus emociones las puedan ubicar en su cuerpo. Y si yo muchas veces les digo, vamos a ver, ¿eso cómo lo hizo sentir? Y esa emoción, ¿cómo se llama? Y esa emoción, si tuviera que tener un color, ¿qué color tendría? Y empiezan a expresar inmediatamente formas, colores de esa emoción o de ese sentimiento y dónde, en qué parte del cuerpo la ubico. Y entonces ellos mismos empiezan como a desajustarse, uno empieza a desajustarse, gracias a Dios, porque es la forma de poder aprender. Y empiezan a ubicar y de pronto se dan cuenta que muchas veces su enojo lo sienten más en sus manos,
o muchas de nuestras emociones van a dar directamente al estómago, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de eso. Pero aquí la gran pregunta no es ¿por qué siento lo que siento?, sino de alguna manera también es ¿qué hago con lo que siento? O sea, ¿cuáles son mis opciones frente a lo que siento? Cuando trabajo con niños, por ejemplo, diseñamos un kit de primeros auxilios emocionales. Es decir, cuando estás enojado, usualmente ¿qué has hecho? ¿Cuáles son las consecuencias de eso que has hecho? Y cómo podríamos manejar eso que sentís ahí. Entonces, toda persona lo primero que necesita al hablar de sus emociones es que esas emociones sean validadas. No que me digan, eso no lo podés sentir, no lo debes sentir, o que inmediatamente a mí me pongan a hablar de lo positivo. Eso es muy interesante. Yo a eso le llamo que es como un falso optimismo. Inmediatamente una persona cuenta un problema y todas las demás creen que están llamadas a darles un consejo. Y quizás esa persona simplemente lo que quiere es ser escuchada y que a lo mejor le puedan decir qué difícil, ¿verdad? Punto. A ver, bueno, no, Eduardo, ya, madre, tranquilo, contrólese. No puede ser que usted ande en estas chichas tan temprano. Madre, me va a dar un infarto. Suave, suave. Usted es responsable. Usted es responsable. Si usted es responsable, si va tarde, es por su responsabilidad. A ver, manteniendo la calma, pensando que los demás no tienen la culpa, no son responsables de que usted vaya tarde. Usted decidió quedarse más tiempo en las cobijas, así que ahora afronte, Eduardito, a ver, con paciencia, porque vas a ocasionar un accidente, vas a chocar, así que llévela al suave, llévela del cuello. No puede ser posible que usted ande en estas chichas. Eso no es sano. Démosle. Con paciencia. La próxima vez se levanta más temprano, Eduardo, porque no puede ser posible que usted ande en estas, madre. Se te va a joder el hígado en estas chichas, en esos colerones. A ver, Como educadoras y educadores debemos reconocer distintos referentes teóricos relacionados con la educación emocional. En este caso podemos identificar la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Transformación Curricular, la política educativa y los protocolos para la atención del bullying y del comportamiento suicida. El desarrollo de habilidades emocionales en el aula debe de realizarse todos los días. Esto les ayuda a los niños y a las niñas a comunicarse de manera asertiva cuando tienen algún conflicto, a ser empáticos cuando ocurre alguna situación en el aula o inclusive les ayuda a poder expresar sus sentimientos ante alguna situación. Además, les ayuda a regular sus emociones cuando se sienten retados emocionalmente. En el caso de los padres, madres y encargados, es importante que ellos tengan buena comunicación con las personas menores de edad. ¿De qué manera pueden hacer esto? La idea es que en el momento que ocurre alguna situación en donde los chicos tengan alguna forma de expresar sus sentimientos, ellos puedan validar ese sentimiento y acercarse más a ellos, de manera tal que entonces estas personas menores de edad tengan la confianza de poder expresar lo que sienten y piensan a una persona adulta y así poder recibir el apoyo o la ayuda necesaria. La educación emocional para poder relacionarnos con otros colegas es sumamente importante porque primero tengo que identificar qué es lo que yo siento y cómo me siento. Y una vez sabiendo que ciertas situaciones o ciertas acciones de otros compañeros logran hacer en mí cierta emoción, yo ya voy a poder decirle a esa persona de manera asertiva lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo pienso es que es sumamente importante que nosotros como docentes logremos identificar primero qué es lo que yo siento y pienso acerca de ciertas situaciones y eso va a ayudar muchísimo a las relaciones con otros compañeros. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo, nos enseña que todos los seres humanos queremos ser felices y que la llave de esa felicidad es la paz interior, mientras que el amor y la compasión son las llaves para alcanzar la paz y la felicidad. Entonces, desarrollando habilidades de autonomía emocional, sentaremos las bases para nuestro propio desarrollo personal y para el bienestar de las personas a nuestro alrededor.
En resumen, la autonomía emocional tiene que ver con la capacidad de desarrollar responsabilidad sobre nuestras propias emociones, aprender a gestionarlas, aprender a propiciarnos para nosotros mismos estados emocionales gratificantes y también aprender a lidiar con aquellos estados emocionales un poco más adversos que se generan ante las distintas situaciones difíciles que enfrentamos cotidianamente. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio producido por el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro.